Hola chicos, vamos a tratar de resolver ahora más ejercicios de análisis de circuitos. Primer ejercicio, ejercicio 1, esto ya lo conocemos. Hallar la intensidad de corriente en miliamperios en R1. ¿Vale? Nos piden una intensidad de corriente, como ya sabemos calcularla, es con la ley de Ohm. Por tanto, simplemente calculamos I es igual a V partido por R. V son 10,7 voltios y R 5600. Esto nos da en amperios por 1000 para tener los miliamperios. Perfecto, esta es la respuesta. Siguiente. Ejercicio 1. Halla la caída de tensión en voltios en VCC. Habíamos dicho que en las pilas no cae tensión, sino que se sube la tensión. ¿Vale? Para indicar que es lo contrario de una caída de tensión, ponemos este signo menos delante. Menos 5,7 voltios, que es la tensión de la pila. Muy bien. Ejercicio 3. Halla la potencia consumida en milivatios en R2. Vamos al ejercicio 3. Lo que tenemos es una pila y dos resistencias que están en paralelo. Lo que sabemos seguro es que la tensión que está soportando cada una de estas resistencias es la misma que la que impone la pila, es decir, 2,1 voltios. ¿Por qué sabemos esto? Porque recordamos que un paralelo, cosas que están en paralelo entre sí, lo que está en paralelo entre sí, y estos están en paralelo porque tienen sus dos extremos unidos entre sí, lo que sabemos seguro es que están soportando la misma tensión. Ahora que ya sabemos esto, vamos a aplicar la fórmula para calcular la potencia en milivatios en R2. La que más nos conviene ahora, como tenemos datos de tensión y de resistencia, es P igual a V cuadrado partido por R. Así que lo calculamos. V al cuadrado. V al cuadrado es V por V. Y entre la resistencia. ¿Cuál resistencia? Como nos están pidiendo en R2, tendrá que ser en la resistencia R2, el valor de la resistencia R2, que es 300. Esta potencia está en vatios, así que por 1000 para tenerlo en milivatios, 14,7. Siguiente ejercicio. Ejercicio 3 otra vez, volvemos a practicar en lo mismo. Halla la intensidad de corriente en miliamperios que cruza VCC. Para poder saber cuánta intensidad sale por la pila, tenemos que saber cuánto es la resistencia que hay aquí, la resistencia que está ofreciendo estas dos resistencias que están aquí. Como están en paralelo, primero tendremos que calcular su resistencia equivalente. La resistencia equivalente de dos resistencias que están en paralelo, ya la hemos calculado muchas veces, es 200, en este caso 200 a la menos 1, más 100 a la menos 1, todo ello a la menos 1. Vamos a calcularlo. 200 elevado a menos 1 más 100 elevado a menos 1 y todo ello elevado a menos 1. Perfecto, la resistencia equivalente a las dos que están aquí, como si estas dos resistencias se comportaran como una sola, tendría una resistencia de 66,6666. Perfecto. Ahora que sabemos la resistencia que hay ahí, podemos calcular la intensidad dividiendo con la ley de Ohm la tensión entre la resistencia. 9,8 entre el valor de la resistencia que hemos hallado. Esta intensidad está en amperios por 1000 para obtener los miliamperios. Siguiente ejercicio, ejercicio 3, otra vez, uno de este ejercicio que están aquí en paralelo. Halla la caída de tensión en voltios en R2.
Lo que sabemos es que, como tenemos así este circuito, la tensión que impone la pila aquí en los extremos de las resistencias es lo mismo para todos, porque están en paralelo. Por tanto, esta tensión que impone la pila de 4,5 voltios la está soportando tanto R1 como R2, la misma. Como lo que nos piden es la caída de tensión en R2, pues solo puede ser esa, 4,5 voltios. Nos vuelven a preguntar, haya la caída de tensión en voltios en R2, nos vuelve a ocurrir el mismo caso. La tensión que está soportando R2 es la que está imponiendo la pila, es decir, 2,3 voltios. Ejercicio 2. Tenemos aquí un circuito con dos resistencias que están en serie. Como están en serie, lo que sabemos seguro de este circuito es que la intensidad por todos los elementos del circuito es la misma. La intensidad que cruza por VCC es la misma intensidad que cruza por R1 y la misma que cruza por R2. Eso es lo que sabemos. Perfecto. Vamos ahora a calcular lo que nos piden. Haya la potencia consumida en milivatios por R2. Lo más sencillo que podemos hacer es primero calcular la intensidad que está circulando por este circuito, que decimos es el mismo para cada uno, es la misma para cada uno de todos los elementos de este circuito. Para calcular la intensidad podemos utilizar la fórmula V igual a I partido por R, la ley de Ohm, que despejada es I igual a V partido por R. Así que necesitamos V y R. V ya la tenemos, es la que nos han dado, la tensión de la pila. La resistencia tendrá que ser la resistencia equivalente de las dos que están aquí en serie. Nos acordamos que la resistencia equivalente de dos que están en serie es simplemente su suma. Como tenemos 2000 y 1300, la sumamos 3300. Perfecto. Y ahora que ya sabemos la resistencia equivalente, podemos calcular la intensidad que está cruzando por este circuito. Hacemos 11,4, que es la tensión de la pila, entre 3300, que es la resistencia en ohmios equivalente a las dos que hay ahí. Tenemos este número, 0,00345 amperios. Esto está en amperios, perfecto. ¿Podríamos calcular ahora la potencia que está consumiendo esta resistencia que hay aquí? Sí, es muy sencillo. Se hace con la fórmula P igual a I cuadrado por R. Así que lo que vamos a hacer es volver a multiplicar. Ya tenemos la I, así que necesitamos I cuadrado por R. Este número que tenemos aquí lo volvemos a multiplicar por sí mismo, 0,00344545, y por R. ¿Cuál R? R2, porque es la que nos están pidiendo. El valor de R2 es 1300. Y esto sería la potencia en vatios. Como nos la piden en milivatios, multiplicamos por 1000 y ya la tenemos. Ejercicio 2. Halla la intensidad de corriente por R1. Nos piden la intensidad de corriente en R1, pero como en este circuito están todos en serie, hubiera dado igual que nos hubieran pedido la intensidad de corriente en R1, que en R2, que en VCC. Es la misma. Vamos a calcularla. Para hallar la intensidad de corriente, volvemos a utilizar la ley de Ohm ya despejada, y es igual a V partido por R. V la conocemos, la de la pila. ¿Y quién es R? R es la resistencia equivalente a las dos que nos han dado. Como están en serie, muy sencillo calcularlas, simplemente es sumarlas. 3500 más 100, 3600. Es la resistencia equivalente a esas dos. Así que 5,8 entre 3600, esta es la intensidad en amperios. Como la queremos en miliamperios, multiplicamos por 1000. Ejercicio 2 otra vez. Halla la intensidad de corriente en miliamperios en R2. Al igual que nos pasaba antes, nos da igual en este circuito que están todos los elementos en serie, que nos hayan pedido la intensidad en R2,
que nos lo hubieran pedido en VCC o en R1. Tiene que ser la misma intensidad. Para calcularla volvemos a aplicar V partido por R. V será 2,1. ¿Y quién es R? R será la resistencia equivalente de las dos resistencias que tiene este circuito. Como están en serie, hay que sumarlas nada más. Sería 1400 más 100, es decir, 1500. 1500 es R. Ya tenemos V partido por R. V, 2,1. Y R, 1500. Este número que tenemos aquí son amperios para pasarlo a miliamperios por 1000. 1,4. Y el último ejercicio es el ejercicio 3. Otra vez, el que estaban en paralelo. Nos acordábamos, si antes sabíamos que estando en serie lo que hacen es que siempre todos los elementos tienen la misma intensidad, lo que sabemos cuando están en paralelo, como este caso de aquí, es que todos los elementos tienen la misma tensión. Perfecto. Pues vamos allá. Dice, haya la intensidad de corriente en miliamperios por R2, la intensidad que cruza por aquí. Para calcularlo, primero sabemos que la tensión a la que está aplicada, la tensión que está aplicada en cada uno de los elementos es la misma, la que impone la pila, 2,3 voltios. Como ya sabemos la tensión aplicada sobre R2 y también conocemos su resistencia, podemos aplicar la ley de Ohm. I es igual a V partido por R. Así que sería 2,3 voltios entre los 7000 ohmios. Y este número, que está aquí expresado en notación científica, es la intensidad en amperios. Como lo queremos en miliamperios, multiplicamos por 1000. Y este de aquí es el resultado final. Perfecto.